embriología del sistema nervioso y genética como base de la conducta. Bienvenidos y bienvenidas a Neurohistorias. Hoy los invito a un viaje único. Vamos a descubrir cómo se construye paso a paso el sistema nervioso, ese asiento invisible de nuestra conducta, pensamientos y emociones. Mi nombre es Andrade Monroy Garín y hoy veremos y desglosaremos temas muy interesantes con la ayuda de mis compañeros Díaz Piñeda Ashley, Mentado Reséndiz Jimena, Meraz Martínez Camila Mabel y Vázquez Sánchez José Mariano. Muchas gracias, Karim. Les pido que imaginen lo siguiente: son arquitectos, pero no de edificios, sino de una persona. Tienen planos que son el ADN y materiales de construcción, las células. La primera decisión es clave: ¿dónde colocaremos la central de control? ¿Dónde va a estar? En el sistema nervioso. Ese es el primer acto de nuestra historia. Base genética. Para entender cómo empieza esta obra tenemos que hablar de la célula y del ADN. Yo, Meraz Martínez Camila Mabel, se los explicaré. La célula es como el terreno donde se va a construir todo y en su núcleo está el ADN, la biblioteca genética. Dentro de esta biblioteca hay libros llamados genes que dictan instrucciones para fabricar proteínas, las piezas que formarán músculos, neuronas y hasta los pigmentos de tus ojos. Mi nombre es Vázquez Sánchez José Mariano. Primero, imagina que tu ADN es un recetario enorme. El genotipo es la receta escrita y el fenotipo es el platillo terminado. Puedes tener la receta de pastel de chocolate, el genotipo, pero el sabor y la textura final dependerán de los ingredientes y el horno, que es el ambiente. Los genes se agrupan en cromosomas. Tenemos 46 cromosomas en total, en 23 pares. 22 pares son semánticos o autosomas, y uno de esos pares, los cromosomas sexuales, terminarán si naces XX o XY. Mi nombre es Andrade Monroy Garín. Las enfermedades ligadas al sexo son trastornos genéticos causados por genes defectuosos en los cromosomas sexuales, especialmente el cromosoma X. Afectan principalmente a los hombres, ya que solo tienen un cromosoma X, por lo que no pueden compensar el gen defectuoso. Las mujeres pueden ser portadoras sin siquiera presentar síntomas. Algunos ejemplos comunes incluyen la hemofilia, el daltonismo, la distrofia muscular de Duchenne y el síndrome de X frágil. No deben de confundirse con las enfermedades de transmisión sexual, ya que las ligadas al sexo son hereditarias, no infecciosas. Su herencia sigue patrones específicos en función del sexo de los padres e hijos. Vázquez Sánchez José Mariano. Y gracias a la meiosis, esas cartas genéticas se reparten en los gametos, óvulos y espermatozoides. Esta etapa es cuando el espermatozoide penetra el óvulo y juntos forman el cigoto, célula con información necesaria para que nazca un bebé. Este cigoto empieza a dividirse por segmentación para posteriormente formar una mórula y luego una vástula, con toda la información necesaria. José Mariano. Cuando pensamos en el sistema nervioso, lo primero que viene a la mente es el cerebro humano. Pero lo interesante es que su origen es mucho más antiguo. Si nos vamos a los organismos unicelulares, aunque no tenían neuronas, ya contaban con mecanismos para detectar estímulos. Podían moverse hacia la luz, alejarse de toxinas o acercarse a nutrientes. Esa capacidad de sentir y responder fue la primera chispa de lo que luego sería un sistema nervioso. Yo, Díaz Piñeda Ashley. Exacto, y cuando aparecieron los organismos multicelulares, surgió un gran desafío: coordinar a todas esas células diferentes. Ya no bastaba con que cada célula actuara por sí sola. Por eso aparecieron redes químicas y eléctricas primitivas que permitían que el cuerpo funcionara como un todo. Era como pasar de instrumentos aislados a una orquesta que necesitaba un director. Mi nombre es Mentado Reséndiz Jimena y yo solo puedo agregar que en este punto vemos animales como las medusas, que tienen un modelo nervioso difuso, conocido como red multisináptica. Podemos decir que no hay un cerebro, sino un conjunto de conexiones distribuidas por el cuerpo, y aún así, estas pueden nadar y reaccionar al ambiente y hasta coordinar movimientos simples. Meraz Martínez Camila Mabel. Luego aparece un salto muy importante con los gusanos planos. A diferencia de las medusas, ellos ya muestran un cordón nervioso y pequeños ganglios, que funcionan como centros de procesamiento.
esa centralización es clave, ya que no solo es responder al azar, sino organizar respuestas más específicas como doblarse, buscar alimento o huir de un depredador. Vázquez Sánchez, José Mariano. Y de ahí llegamos a los vertebrados, que presentan el sistema nervioso tubular. Durante su desarrollo embrionario aparece un tubo neuronal que se convierte en médula espinal y cerebro. Ese diseño se conserva en peces, reptiles, aves y mamíferos, solo que cada uno lo ha ido perfeccionando según sus necesidades evolutivas. Díaz Piñera Ashley. Los peces, por ejemplo, tienen cerebros pequeños, pero con lóbulos olfatorios muy desarrollados, porque dependen mucho del olfato. En cambio, las aves tienen un cerebro enorme, porque necesitan una coordinación precisa para volar, y en los mamíferos vemos un crecimiento de la corteza cerebral que permiten conductas más complejas. Ahora, mi nombre es Mentado Reséndiz Jimena, y si nosotros nos enfocamos en los homínidos, el cambio fue algo brutal. Bien, el Australopithecus. Este ya caminaba erguido, lo cual liberó las manos y obligó a reorganizar el sistema nervioso para nuevas tareas. Después, el Homo habilis desarrolló herramientas, lo que requirió un cerebro más grande y con mejor coordinación visomotora. Luego, el Homo erectus mostró un crecimiento cerebral aún mayor y un inicio de pensamiento simbólico, y cuando llegamos al Homo sapiens y finalmente al Homo sapiens sapiens, la corteza prefrontal se expandió de tal manera que permitió el lenguaje, la memoria compleja, el arte y la capacidad de planear a futuro. Vázquez Sánchez, José Mariano. Es impresionante, de una simple célula sensible a la luz, llegamos a un sistema capaz de crear culturas, sociedades y hasta teorías sobre su propio origen. Díaz Piñera Ashley. Partes de la neurona e invaginación. Ahora, para entender cómo funciona todo este sistema hay que mirar a su unidad básica, la neurona. Empecemos por el soma, que es el cuerpo celular. Ahí se encuentra el núcleo, que guarda el ADN, y también las mitocondrias, que producen la energía que la neurona necesita para funcionar. El soma es como el centro administrativo de la célula. Mi nombre es Mentado Reséndiz Jimena. Ahora, veamos cómo desde el soma salen las dendritas. Estas son ramificaciones cortas y múltiples, son como las ramas de un árbol, y su función principal es recibir información de otras neuronas. Mientras más dendritas tenga, más conexiones puede establecer. Eso significa que tiene mayor capacidad de comunicación. Meraz Martínez Camila Mabel, pues está el axón, que es una prolongación larga y delgada. Su tarea es transmitir los impulsos eléctricos desde el soma hasta lugares muy lejanos. En algunos casos puede medir más de 1 metro, pero como en las neuronas que van desde la médula espinal hasta los músculos de las piernas. Mi nombre es Andrade Monroy Karim, y al final del axón encontramos las terminales axónicas, que son pequeños botones. En cada uno de ellos se liberan neurotransmisores, sustancias químicas que permiten que la señal pase a otra neurona, a una glándula o a un músculo. Es como el punto donde el cable eléctrico se conecta con otro aparato. Díaz Piñera Ashley. Pero no podemos olvidar cómo se originan estas neuronas. Durante el desarrollo embrionario hay un proceso fascinante llamado invaginación. Todo comienza con la placa neural, que es una zona engrosada del ectodermo, la capa externa del embrión. Mi nombre es Mentado Reséndiz Jimena, y ahora por un momento imaginemos cómo esa placa empieza a plegarse hacia adentro, formando lo que llamamos el surco neuronal. Es como si el tejido se hundiera poco a poco en el centro, creando una especie de canal. Meraz Martínez Camila Mabel. Luego, los bordes de ese surco se elevan y finalmente se cierran, dando lugar al tubo neural. Ese tubo es la base de todo el sistema nervioso central, cerebro y médula espinal. Es increíble pensar que algo tan complejo empieza de un pliegue de tejido. Mi nombre es Andrade Monroy Karim, y a partir de ahí, las células progenitoras del tubo neural empiezan a diferenciarse y a dar origen a las neuronas, cada una con su soma, dendritas, axón y terminales que se van organizando en circuitos y redes capaces de procesar información. Díaz Piñera Ashley. Lo interesante es que la arquitectura final del cerebro depende de sus pasos embrionarios iniciales. Si algo falla en la invaginación o en el cierre del tubo neural,
pueden aparecer malformaciones graves como la espina bífida. Mi nombre es Mentado Reséndiz Jimena, pero cuando todo llega a marchar bien, en base a lo que dijo mi compañera, el resultado es un sistema nervioso con miles de millones de neuronas interconectadas, cada dendrita recibiendo, cada axón transmitiendo y cada terminal axónica liberando neurotransmisores. Esto se vuelve en una sinfonía perfecta. Todo esto, desde los pliegues embrionarios hasta las conexiones neurales en el adulto, es lo que hace posible que podamos movernos, recordar, hablar, imaginar e incluso estar aquí conversando sobre cómo surgió todo este sistema. Ahora, demos un salto a la tercera semana después de la concepción. Mi nombre es Mentado Reséndiz Jimena y yo les hablaré de cómo se produce una proliferación celular en la parte media y dorsal del ectodermo. Esto lo que ocasiona es el engrosamiento de esta zona, originándose así la placa neural que se encuentra delante del nodo. El embrión mide apenas unos milímetros, pero ya suceden cosas asombrosas. En lo que será la espalda aparecerá una estructura llamada notocorda. Ella envía una señal química al ectodermo, la capa superior de células. Ese es el primer boceto de lo que será nuestro cerebro y médula espinal. Piensen en la placa neural como la primera línea que dibujamos en un cuaderno cuando empezamos un croquis de una casa. Aún no es un edificio, pero ya marca dónde estará todo. Si este proceso falla, pueden surgir defectos como la espina bífida, donde el tubo neural no se cierra por completo. El tubo neural y la cresta. La placa neural empieza a plegarse, sus bordes se elevan y se juntan como una cremallera hasta cerrarse formando el tubo neural. Este tubo hueco será el cable maestro, dará origen al cerebro y a la médula espinal. El interior quedará como cavidades, los ventrículos cerebrales que luego se llenarán de líquido cefalorraquídeo, una especie de amortiguador para nuestro cerebro. Mientras esto ocurre, algunas células se desprenden de los bordes y se convierten en las famosas células de la cresta neural. Son como aventureros que viajan por todo el cuerpo para formar nervios periféricos, ganglios sensoriales e incluso partes de la cara. Ejemplo, que de una misma obra de construcción, un grupo de trabajadores decide salir y levantar otras instalaciones, las carretas, nervios periféricos, las alarmas de seguridad, ganglios sensoriales e incluso el sistema de emergencias médula adrenal. Del tubo al cerebro. El tubo neural no se queda uniforme, empieza a abultarse en 3 regiones, las vesículas primarias, prosencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo, y después en 5 vesículas secundarias que seguro les resultarán más familiares. Telencéfalo, donde surge la corteza cerebral, los ganglios basales y el sistema límbico. Aquí nacen el lenguaje, la memoria y las emociones. Diencéfalo, donde estará el tálamo, la central de sensaciones y el hipotálamo, el regulador de hambre, sueño y temperatura. Mesencéfalo, encargado de reflejos visuales y auditivos. Metencéfalo, que formará el cerebelo, clave en la coordinación y el puente. Y mielencéfalo, que dará el bulbo raquídeo, controlando la respiración y los latidos. Vázquez Sánchez José Mariano. Neurogénesis y migración. Una vez definido el plano, comienza la producción en masa, la neurogénesis. Se producen hasta 250.000 neuronas por minuto. Pero fabricar neuronas no basta, tienen que llegar a su lugar, y aquí entra la migración neuronal. Las neuronas jóvenes viajan trepando sobre unas células guía llamadas glías radicales. Bloque 8. Neuronas, glías y neurotransmisores. El sistema nervioso no sería nada sin las neuronas, las células estrellas, que transmiten información, pero tampoco sin las glías, que son como el personal de mantenimiento, alimentan, protegen y aíslan los cables neuronales. El impulso nervioso es como la corriente eléctrica de un cable, y cuando llegan al final del axón, se convierten en química gracias a los neurotransmisores. Mi nombre es Mentado Reséndiz Jimena. Ahora
les hablaré sobre las células guiales y cómo son el soporte de nuestro sistema nervioso. Aunque estas no generen impulsos eléctricos, se encargan de nutrir y proteger a las neuronas, mantener limpio el entorno, eliminando desechos, producir mielina para acelerar la transmisión de información y defender el sistema nervioso frente a posibles infecciones. Cuando las neuronas llegan, empiezan a conectarse. Al inicio, forman muchísimas sinapsis, más de las que necesitaremos. Después ocurre la poda sináptica. ¿Esto qué quiere decir? Bien, es que el cerebro fortalece las conexiones útiles y elimina las que no. Mi nombre es Andrade Monroy Karim. La sinapsis es la conexión entre neuronas donde se transmiten señales mediante neurotransmisores. Estos pueden generar cambios en el potencial de la membrana de la neurona postsináptica. En reposo, la neurona está polarizada, tiene el interior negativo. Si recibe un estímulo excitador, ocurre la despolarización, entra el sodio, iniciando un potencial de acción. Luego, se repolariza, sale el potasio, para volver a su estado normal. Si la salida del potasio o de la entrada del calcio es excesiva, ocurre la hiperpolarización, dificultando una nueva activación. Así, la sinapsis regula la actividad neuronal mediante la polarización, despolarización, repolarización e hiperpolarización. Mi nombre es Mentado Reséndiz Jimena y yo les voy a explicar algunos ejemplos de neurotransmisores y la función que tienen en nuestra vida cotidiana. Empecemos con la dopamina. Bien, esto es lo que sentimos cuando logramos una meta y nosotros decimos, lo he conseguido, como por ejemplo, cuando terminamos una tarea difícil, cuando pasamos un nivel en un videojuego o recibimos un cumplido por algo que hemos hecho muy bien. Después, a la serotonina. Esta es la que regula nuestro buen humor o nuestro sueño reparador. Piensa en lo relajado que te sientes después de dar un paseo al sol o en lo tranquilo que quedas tras una buena siesta. Esa sensación está relacionada con la serotonina. Después tenemos al GABA. Este funciona como un freno que te permite relajarte cuando estás ansioso. Por ejemplo, cuando respiramos profundo y nuestro cuerpo se calma después de un susto o cuando escuchamos música tranquila para bajar el estrés. Y por último, el glutamato. Este es fundamental para memorizar lo que estudiamos antes de un examen. Esta serie podría decir que es como nuestro botoncito de guardar en el cerebro cuando aprendemos algo nuevo. Como por decir un ejemplo, ya sea en una fórmula de matemáticas o en una coreografía de TikTok. Mi nombre es Andrade Monroy Karim. En solo 9 meses, nuestro cerebro repite una historia que a la evolución le tomó millones de años. Desde una simple placa celular hasta una corteza cerebral capaz de preguntarse ¿quién soy? La próxima vez que recuerdes el olor de tu comida favorita, resuelvas un problema o simplemente inspires aire sin pensarlo, recuerda, esas funciones comenzaron a planearse en tu 3ª semana de vida, cuando tu ectodermo recibió la primera señal de construcción. La biología nos da la base y la experiencia nos moldea. Juntas, hacen posible que hoy estés escuchando aquí este podcast. Gracias por acompañarnos en Neurohistorias. Nos escuchamos en el próximo episodio. Gracias por acompañarnos en Neurohistorias. Nos vemos en un próximo episodio.